La historia nos ha mostrado lo que pasó con el paso del tiempo. A este pequeño grupo, judíos, gitanos y otras gentes marginadas y menospreciadas, los asesinó estos secuaces del enemigo de las almas de la humanidad. Mientras que aún hoy día la mayoría siguen en ignorancia. Sobre el año 1164 surgió un nombre nuevo que se inventaron los enemigos, los Reyes Católicos. Con tanta ambición y obsesión por ejercer autoridad sobre los demás, que decidieron dar un ejemplo claro a los que vendrían después. El ejemplo fue el siguiente: quemaron vivos a esta pobre gente, los torturaron de las peores formas, hasta matarlo. Estos enemigos dijeron que esto era la Inquisición Santa. También sabemos que los católicos violaron a muchos niños y niñas, y hasta los mataban. Es necesario de que algunos de los verdaderos hijos de Dios diera la cara y hablase la verdad, y nada más que la verdad. Tenía que ser un valiente de Dios, como yo, quien se atreviera a contar la verdad de lo que no saben la mayoría de la humanidad, con tal que se den cuenta y hagan algo para salvar sus almas, que es su fotocopia. Es el alma eterna, buscando todo sobre aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Así dijo Jesús de Nazaret, lo podéis ver en Juan 14, verso 6. Por otro lado, vemos también que sobre el año 1870, de repente se inventaron otras cosas como la compañía Standard Oil. Entonces había uno que se convirtió en el primer multimillonario de Estados Unidos. Este era John D. Rockefeller, el primero de los Estados Unidos. Desde entonces Standard Oil se convirtió en ExxonMobil, y en otras compañías los Rockefeller llegaron a controlar los alimentos de la humanidad. Cambiaron la reproducción y por ello grandemente sufrió este mundo, al pasar de una agricultura de gran escala basada en el petróleo, en la plantación de los enormes campos con un solo cultivo, usando grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas y herbicidas basado en el petróleo. Infundió muchas empresas de agricultura, pero nunca cumplió sus promesas de acabar con el hambre y promover la salud. Oigan bien, los que contribuyen a esto pagan millones y millones de dólares en subsidios a las grandes empresas autoindustriales. La biodiversidad se ha perdido. Los químicos tóxicos envenenan a los trabajadores de las plantaciones y contamina la tierra, lo que es nuestra atmósfera, el agua y nuestro suministro de comida, poniendo la salud en peligro de todos. En 2010, aproximadamente 1 de cada 7 personas en todo el mundo no tenían lo suficiente para comer. Así que dos temas fundamentales como lo son la energía y la alimentación. Las mismas familias de élites bancarias y sus compañías tomaron el control. Si el petróleo y la alimentación están controlados por estas grandes familias del sector de la banca, las consecuencias fueron devastadoras. Si el petróleo y la alimentación están controlados por estas grandes familias del sector de la banca, ¿hasta dónde llegarán sus influencias en este mundo? Estas familias todo lo controla a través de los bancos que inventaron y sus empresas, o directamente a través de sus principales fundaciones. Los Rockefeller de nuevo hizo algo más. Fundaron las asociaciones nacionales de educación, y por ello vemos las escuelas. Y todo esto con ayuda de la Fundación Carnegie, más tarde con la ayuda de la Fundación Ford. En el año 1920, el doctor Roland Wright inventó el microscopio más avanzado de esa época. En 1934, el tratamiento de Wright, que se probaron en la clínica del sur de California de su universidad, se probó en 16 pacientes con enfermedad terminal de cáncer, y en 3 meses todos superaron la enfermedad. Entonces, impidieron a muchos de estos trabajadores a que siguiera con sus investigaciones los mismos poderes que controlan la ANE, y sus investigaciones y fondos controlan también las empresas farmacéuticas también. Por ello, hay gran parte de personas que
que dirigen junto a estas compañías existentes han conseguido controlar nuestra energía, el suministro de alimentos, las escuelas de educación y la sanidad, incluyendo cada faceta de nuestras vidas. Quieren controlarnos. Y lo hacen controlando este mundo con las finanzas, pero no controlan más valor, sino que lo que controlan es la fuente del dinero. Está confabulado los gobiernos y personas a las cuales les otorgaron un monopolio de poder y lo usan para imponernos y así controlarnos mejor. Estemos o no de acuerdo. Pero ¿quién los controla a ellos? Pues las fuerzas espirituales de maldades de las regiones celestes. Por esto sabemos, como hijos de Dios, que nuestra lucha no es contra las personas de carne y sangre. Efesios capítulo 6, verso 12 dice, nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad desde las regiones celestes. Vemos muchas compañías en donde muchas personas opinan que son ellas las que gobiernan este mundo y no los estados nacionales. Y esto lo llamaron corpotocracia, para conseguir los recursos mundiales y controlar los mercados, pues tienen el deber y el acceso a tener dinero barato. Las corporaciones obtienen sus préstamos a intereses especiales de los bancos. La élite adinerada son en realidad los que controlan a todas las corporaciones. Cuando pedimos al banco 50.000 libras, ¿qué ocurre? Porque muchas personas viven basándose en unas ideas que se alejan muchísimo de la realidad. Si le pides 50.000 libras, escriben en una pantalla del ordenador que en tu cuenta hay 50.000 libras. Y ya está, eso es todo lo que hacen. No acuñan dinero ni imprimen billetes, no recurren a ningún metal precioso. Solo escriben en una pantalla de ordenador que tienes en tu cuenta 50.000 libras. Y te pone a pagar intereses sobre una cantidad de dinero que en realidad nunca ha existido. Los bancos prestan 9 veces más dinero que la cantidad guardada en sus cámaras de reserva. Esto es así gracias al préstamo conocido como reserva fraccionaria, pues a la Reserva Federal o Banco Central de cualquier país se le permite determinar la cantidad de dinero que el banco debe tener en sus reservas. En Estados Unidos es más o menos de un 10%. Así que si depositas $10.000 en el banco separa un 10%, es decir, $1.000. Y luego opera en el mercado con el resto. Por ejemplo, llega otra persona al banco y pide un préstamo de $1.000 para comprarse un coche. En ese momento el banco presta $9.000 del depósito que tú habías creado. Entonces los $9.000 desaparecen. La persona que solicita el préstamo paga al vendedor del coche y este ingresa la cantidad en otro banco, que forma parte del mismo sistema del bancario central. Estos $9.000 se considera un nuevo depósito y así continuó el proceso. El dinero se vuelve a depositar y se vuelve a prestar hasta que el depósito inicial de $10.000 se convierte en $100.000. El sistema bancario acaba de crear $90.000 simplemente prestando el dinero. Todo comenzó con los desenfrenos del siglo XVII, cuando la gente acudía a ellos para comerciar con otros que tenían oro, y el oro los guardaba esta gente en cámaras y comercializaban con recibos. Aquellos recibos fueron los primeros billetes, como unos pocos solo retiraban el oro en momentos determinados. Los dueños de las cámaras, básicamente los nuevos banqueros, empezaron a crear nuevos recibos de oro que en realidad tenían. Entonces prestaban esos recibos y les aplicaban unos intereses al dinero prestado al oro, que en realidad no tenían. Y así surgió el sistema de reserva fraccionaria. En este sistema de banqueros consiguen dinero de donde no hay nada, mientras que el resto de la humanidad tienen que trabajar para ganarlo.